Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos sobre los extremismos religiosos y la intolerancia. Así que no se vayan, que aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, vamos a empezar ya. El tema de hoy es muy extenso, tenemos mucho material que cubrir, pero queremos recordarles a ustedes que están en casa que pueden participar de este debate compartiendo sus opiniones y sus comentarios, al igual que sus preguntas, a través del internet. Pueden contactarnos al Facebook, al blog y también al Twitter y compartir para que podamos enriquecernos más sobre este tema. Chicos, el tema que vamos a tratar hoy es bastante delicado. Y digo que es delicado porque tiene que ver con la vida de las personas, con la integridad de las personas, el extremismo religioso. Empecemos a hablar un poquito, ¿qué es el extremismo religioso? ¿Qué se piensa que es el extremismo religioso? Bueno, muchas personas, ahora aquí no le ha pasado que estamos en la iglesia y hay personas que se toman como que demasiado en serio todo lo que tiene que ver con la iglesia, ¿no? De pronto José Manuel nos contó una historia de lo que le pasó y no, a ver si la puedes contar. Sí, una vez me fui a una iglesia así cuando era más pequeño y curioso. Fuimos así con un grupo de amigos. Entramos y los encontramos orando, pero ellos oraban de una manera extraña. Entonces, estaban así y se ponían así y se hacían así como si les hubiera dado epilepsia. Y por ahí uno hizo bulla y de la nada apareció un señor con un látigo y empezó... Se empiezan como que a exagerar algunas cosas, como que interpretan, no sé, de una manera un poco ya peculiar las cosas que están en la Biblia. Y muchas veces también cuando uno intenta ir a otra iglesia es como que en la puerta te miran de arriba abajo a ver si te van a dejar entrar según lo que aparentás. Ahora, ¿qué define el extremismo religioso? ¿Qué es extremismo religioso y qué no es extremismo religioso? Todo hablándolo claro dentro de ese ámbito de cristiandad, de iglesia, de comunidad que estamos hablando. Es que cuando dentro de una doctrina la balanza juega el nivel siempre para un lado más que el otro. Ya estamos hablando de extremismo, o sea, quiere decir, si tú te apegas mucho a la doctrina y dejas del otro lado que el otro es malo, ya estás exagerando, ya eres extremista. Claro, muchos dicen que los extremos siempre van a ser malos, entonces si se dice que la religión o la vida espiritual es muy importante en el desarrollo de una persona, se convierte en un extremismo cuando esto ya empieza a afectar, ya no contribuye a tu desarrollo, sino te devalúa. Y en cierto modo todo lo espiritualizas, ¿no? Piensas que todo ya lo relacionas y ya te vas tanto al extremo de que no puedes, te va a todo el extremo que no puedes vivir sin eso porque es parte de tu vida, pero ya de una forma ya que... Y empiezas como a fantasear. A ver, pongamos algo en claro. ¿No es acaso el ideal de toda persona que participa en alguna denominación religiosa que su vida sea totalmente espiritual, que esté 100% conectado con Dios? ¿No será acaso esto un extremismo bueno, entre comillas? ¿Existe extremismos buenos y extremismos malos? La gente cree que yendo a ciertas iglesias que, oye, voy a recibir el Espíritu Santo en doble porción. Voy a alzar las manos al cielo y voy a decir aleluya, gloria a Dios. En doble, a veces ahora vienen imagino. porciones el Espíritu Santo. No, a veces se así lo imagina. toman algunos. Porque una vez yo escuché a un predicador de una iglesia X decir de que una vez él recibió el bautismo del Espíritu Santo y que se incendió él, se incendiaron los combis donde iba y se incendió toda la iglesia. O sea, empiezan a imaginar cosas. Lo cuento fantásticos aquí. Hay gente que no va a estar de acuerdo con esa idea. Para algunos la idea de una vida espiritual solamente es un complemento. Y en cierto modo ya se relaciona un poquito con el fanatismo, ¿no? Ya llevarlo a... No, está bien tener espiritualidad, es perfecto, pero cuando ya una cosa es tener espiritualidad y otra cosa es espiritualizarlo todo. Claro, Significa una cosa es observar y obedecer lo que dice, no sé, la Biblia, y otra cosa ya pues es exagerar y llevarlo al legalismo. Rubén tocó una palabra interesante, el fanatismo, ¿verdad? El fanatismo. ¿Cuáles son los peligros del fanatismo? Hemos escuchado hace algunos años, no recuerdo recientemente, pero hace algunos años estuvo de moda los movimientos religiosos suicidas, que se iban a cierta parte, se aislaban y realizaban suicismos masivos y moría mucha gente
a causa de sus creencias religiosas. ¿Será esto consecuencia del extremismo, del fanatismo religioso? El fanatismo es cuando la gente ya pierde de foco lo que realmente es una religión. Pierde de foco y ya que se va por las ramas, tanto así que causa lo que Interpreta tú a su dices. modo. Lo interpreta a su modo la Biblia o algún libro sagrado en los cuales ellos creen, perfecto. Pero cuando ya se dan al extremo de meterse en la libertad de otras personas o ya llevar al extremo sus ideas, tanto así que pueden morir, que es algo demasiado ya alejado Y de lo También peor- algo contradictorio. coherente. Lo peor de todo es que llevan a gente, es como que crean un grupo y llevan a esa gente a eso. Pero a veces sucede lo contrario, ¿ah? Sale por ahí un tipo iluminado, supuestamente dice, no, Dios me ha mostrado a través de Nueva luz, visión nueva luz. que yo debo tener 20 mujeres y esas 20 van a ser salvas entre los periodistas van y preguntan a las mujeres, ¿y ustedes no se sienten aquí que están prisioneras? Ellas dicen, no, es la voluntad de Dios. Bueno, mire, nosotros estamos hablando de los conceptos de extremismo religioso en un concepto nuestro, un concepto hasta cierto punto cristiano, conservador. Pero en la sociedad, ¿cómo se interpreta el ser un extremista religioso? Porque para muchos, de repente, ustedes son extremistas religiosos. Para los jóvenes todo parece que es extremismo religioso ahora, es como que dice, no, la religión te prohíbe todo esto y para mí es un extremo. Para Entonces, muchos jóvenes un extremismo religioso o alguien extremista es el que no sabe disfrutar la vida, el que todo lo ve prohibiciones. Exacto. Una vez estaba revisando las páginas, los grupos que hay en el Facebook y vi ahí uno que decía no a los extremistas religiosos y entre los comentarios también me asombré cuando leí uno dice hay que eliminarlos. Así, yo me quedé tanto así o tanto hay influencia o tantos grupos se han creado. Pero ¿qué denominamos en la sociedad? O sea, fuera de nuestro círculo Claro. de protección cristiano, ¿qué se ve como un extremista religioso? Los jóvenes miran mucho a las personas que dicen ser cristianas y los relacionan porque, no sé, vienen con su Biblia y los critican mucho y para colmo dicen, estos son unos hipócritas, ¿no? Porque dicen venir con su Biblia y están cantando y están orando y Pero en si la tú semana- lo conocieras en la semana, Ah, sí. wow, ¿no? Estos son unos Claro. hipócritas, son unos fanáticos, Que son hay unos otra parte de la locos. sociedad que dice, bueno, estos son extremistas porque pierden oportunidades de ganar dinero, pierden oportunidades grandes de trabajo, pierden oportunidades de todo en la vida simplemente porque quieren obedecer las normas que les impone su religión o su iglesia. O Que en la les impone, comida, ¿no? muchas veces También hay dice... gente que critica eso, ay, esos son unos locos, porque viven cegados, no conocen la verdad. No viven la vida. ¿no? No no han saben probado disfrutar. lo que he A ver, probado. No saben disfrutar. Sol, creo que tú has tocado un tema que necesitamos hablar, el hecho de la verdad. La verdad. Todo grupo religioso pregona tener la verdad, ¿verdad? Y capta mayormente sus adeptos mediante el compartir de esta verdad. ¿Será acaso que el pelearse de quién tiene la verdad, el creer que yo tengo la verdad absoluta ante todo esto también es un factor para la malinterpretación de lo que es extremismo o que lleve mismo al extremismo? Causa desconfianza a la gente, ¿no? Decir, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, yo tengo la Ay, verdad, ¿cómo yo es? tengo la verdad. Ay. Y la persona está al medio y dice, total, ¿quién tiene la Pero hay verdad? mucha gente 800 verdades que de va a eso. distintas iglesias y prueba, dice, esta es la iglesia, pero ve un error, dice, no, esta no es. Busca otra hasta que encuentra una en la que dice, no, aquí está la verdad. O hasta que se desanima y dice, ¿saben qué? Todos estos son unos locos y Dios no existe. Y ¿Ustedes recuerdan fanáticos. cuando leemos en la Biblia las historias de los evangelios y encontramos que se consideraba trabajar, el mezclar la saliva con el barro, en el caso del milagro de Jesús? O encontramos como que te encuentras llevando tu camilla, estás también trabajando, o cosas como curar a los enfermos, trabajo, etcétera, etcétera. ¿Eso es extremismo religioso o es celo por la verdad? Por ejemplo, esas personas que eran los fariseos, los judíos, no podían caminar más que cierta distancia en el sábado. Y si es que pasaban esa distancia, tenían que quedarse paraditos o sentaditos allí hasta que acabe su día de ¿Y reposo. si estaban en el baño? Y Dentro del sábado. bueno, estén donde estén, solo tenían que caminar eso. Entonces, ¿y qué hay de una emergencia que podía pasar, no? ¿Qué hay? Claro. ¿Eso sería un extremismo? ¿Sería, como dice Caleb, un celo? ¿Qué creen ustedes, chicos? Porque es Es que la gente dice, esta es mi religión y yo quiero adorar a Dios, pero en todo, en todo.
Así es que yo, si el día sábado tengo que descansar, voy a descansar el día entero y no voy a O el hacer día que ¿Y nada. qué pasa Sí. si tu familia se enferma y tenés que acudir al médico? ¿No vas a ir? No, porque yo voy a dar cuenta ante Dios, pues. Ahora, Eso es dice. increíble encontrar que dentro de las mismas religiones, dentro de los mismos cuerpos eclesiásticos, hay maneras diferentes de entender lo que la Biblia dice. Están con el mismo nombre de la iglesia, tienen las mismas creencias fundamentales, pero entienden la Biblia diferente. Y aún dentro del mismo grupo religioso hay el grupo, ustedes son liberales, ustedes son extremistas. Ahora, hay que tomar en cuenta que de la óptica de las personas que se encuentran fuera de estos movimientos, todo lo que es nuevo, todo lo que se conozca, provoca cierto tipo de miedo, ¿verdad? Lo desconocido provoca cierto tipo de miedo, de cautela. Ahora, si no se da a conocer debidamente, ¿les parece a ustedes que el extremismo religioso mal interpretado por desconocer puede convertirse en peligroso, ya sea para los miembros de una comunidad religiosa o para los miembros exteriores a la comunidad? Es peligroso porque si una persona ve que la persona es extremista, no va a querer acercarse a la religión, no va a querer porque dice, bueno, yo no quiero ser como uno de ellos, no quiero, ¿para qué voy a ser como uno de ellos si ellos son así, No, tan inclusive locos? en la vida cotidiana no los tratan bien, los excluyen, los discriminan. Se discriminan, ¿no? Es una constante discriminación, digamos. Pero aún así hay un concepto muy divago de lo que es extremismo, porque en sí la gente cuando te invitan a la iglesia dice, no, me van a convertir. Hoy no, esa religión no sale los sábados, no comen cerdo, no beben Los domingos esto. no hacen No nada. sabe disfrutar, en pocas palabras, Y el no dicen, extremismo ¿no? es... Si no me se van a viene quitar mi cuando- dinero, Claro, por todo lo ejemplo, venden ellos. en el caso de una religión cristiana se basa en la Biblia. Cuando ya se va más allá de la Biblia y te pones a ver solo el asunto, por ejemplo, cómo vas vestido a la iglesia, o por ejemplo, cómo estás exteriormente, o solo se preocupa en los asuntos así que son superficiales y no en lo que realmente va, ahí ya es peligroso. Y la gente ve eso, se da cuenta, está afuera mirando, y dice, yo no quiero ser parte de esta. Ahora, el denominación. cristianismo actual, en el cual nosotros somos partes, como jóvenes cristianos con creencias en la Biblia, ¿les parece que en algún punto es extremista? ¿Cómo sí? El cristianismo en el cual nos encontramos, ¿puede ser en algún punto extremista? ¿En alguna denominación puede ser extremista? Bueno, los cristianos están llamados a ser cristianos las 24 horas al día, los 7 días a la semana, y dentro de Ahora, otras personas pueden ser... vistas Estamos como viendo extremistas. este tema desde la óptica, ¿no? Mirándolo de lejos, ¿no? Allá, el No, sí. extremismo, entendiéndole como Hablando de lo que tú una dices. realidad lejana. Sin embargo, el extremismo también conlleva a la violencia. En muchos casos podemos revisar que en la historia que tenemos a nivel mundial, que es justamente el extremismo y lamentablemente el extremismo religioso en muchos casos que ha llevado al genocidio de muchas personas. Entonces, ¿qué pasa si que se cree en la Biblia, se ama a Dios, etcétera? ¿Cómo es que puede existir una interpretación bíblica tal? ¿Cómo es que se pasó de ser un adorador fiel, tranquilo, que ama a Dios, a tal punto? Todo eso... Tranquilo, Jairo, tranquilo. Tranquilo, Jairo. Tenemos que irnos a un corte. Lamentablemente tenemos que irnos a un corte. Pero tenemos más bloques. No se vayan. Estamos hablando sobre el extremismo religioso aquí en Controversia. Ya regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso. Esto es Controversia. Ya está con nosotros nuestro especialista. Él es el licenciado Alberto Peña, director de Estudios Teológicos e Históricos en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Un placer estar con ustedes. Aquí estamos a las órdenes. Muy bien, empecemos definiendo el tema. ¿Qué define lo que es extremismo religioso y qué no es extremismo religioso? Bueno, es una pregunta sumamente difícil. Tal vez podríamos hablar de dos términos. Uno es la ortodoxia de la iglesia y la otra es la heterodoxia. La ortodoxia son aquellas creencias en las cuales todos los cristianos creen, o las creencias que fueron la base del cristianismo, tanto primitiva, o sea, de los apóstoles, como de los primeros siglos. ¿Y cuáles son aquellas creencias? Tendríamos Cristo como el Hijo de Dios, la creencia en el Padre, la creencia en el Hijo, en el Espíritu Santo, la creencia que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y por su muerte nos redime del pecado. La creencia de su resurrección y de su ascensión a los cielos y de su regreso a esta tierra.
prácticamente estas son las creencias básicas ortodoxas de la iglesia. Pero ahora se han venido añadiendo otras creencias que han dado alguna identidad diferente del cristianismo, y a estas otras creencias se les puede llamar fundamentalista o fanática o lo que le están llamando aquí, ¿no? ¿Cómo podríamos saber una señal de alerta para saber que no estamos en lo correcto y estamos por entrar al extremismo? Bueno, la base de toda fe debe estar basada en un escrito está, en las Sagradas Escrituras. O sea, la norma de fe y práctica de un cristiano debe estar dicha por la Biblia con claridad. Entonces, cuando ya hay algunas interpretaciones fuera de lo común, que deja la razón, que deja la sensatez, entonces estamos yendo a un extremismo, a un fanatismo o a algún sitio peligroso. Ahora, todo tipo de extremismo es malo, o existe algún extremismo que es bueno, porque también conversábamos aquí que, bueno, para la óptica de algunas personas, el que yo vaya a mi iglesia, cante, ore, estudie mi Biblia, para el ojo de alguien puede ser que soy extremista. Entonces, ¿se podría hablar de extremismo bueno y extremismo malo? No, tendríamos que ver qué es el liberalismo y qué es en verdad el cristianismo practicante o practicado. Entonces, dentro del cristianismo practicado, pues hay algunos principios que se tornan en la parte ética, en la parte de la conducta de las personas. Y a estas prácticas se llama, alguien que lo practica se llama religioso. Entonces, ser una persona religiosa es algo que Dios espera, porque el cristiano tiene que tener identidad con su fe, con Cristo, con Dios, y tiene que tener hábitos que estén enmarcados dentro de los 10 mandamientos. Cuando practica los 10 mandamientos, está dentro de una vida religiosa. A estos que practican la vida dentro de los 10 mandamientos, algunos le quieren llamar extremistas, pero no lo son. Porque aquel que sigue a Cristo tiene que vivir como Cristo vivió. Entonces, vivir como Cristo vivió no es extremismo, sino es religioso. Extremismo peligroso es aquello que ya deja estas prácticas y que se van a algunas costumbres peligrosas, como he mencionado. ¿Y qué hay con el pueblo de Israel que mataba a las personas que no se querían convertir? ¿Eso es extremismo religioso? Bueno, las muertes que se registran en el Antiguo Testamento son muertes donde Dios está otorgando un castigo a un pueblo. En otros tiempos, en otra época nómada, donde la gente tenía, como dijo Jesús, una dureza de corazón, entonces Dios está actuando en otro tiempo, en otro sistema donde no hay democracia, y está ejerciendo a su pueblo Israel para que ejecuten sentencias condenatorias divinas. Eso no es extremismo, es una orden divina, eso la Biblia lo registra. ¿Y existe verdaderamente el extremismo o depende de la persona que lo mire, depende de la perspectiva de cada uno? No, claro que existe el extremismo y es muy fácil detectar. Ya mencioné algunos aspectos. La fe que Dios nos pide a nosotros no es ciega. La fe está basada en evidencias. Entonces, toda fe tiene que tener coherencia, tiene que tener una base tanto en la Biblia como también en el sentido común. Por ejemplo, un extremismo es decir, el Señor ha dicho que te va a cuidar tu salud, que si tomas veneno, si te pica la serpiente no te va a hacer daño, entonces pues vamos a comer sin lavarnos las manos, sin tener cuidado de la higiene natural, etcétera. Eso es un extremismo, porque estás dejando la coherencia y el cuidado de la higiene. Ahora, también hay un asunto que salta inmediatamente cuando hablamos de que la fe tiene que ser racional y tiene que estar basada en la Biblia. El hecho de que exista la diversidad religiosa que existe hoy, también existe la diversidad de verdades que podemos ver en cada grupo religioso. ¿Será que el hecho de tratar de defender una verdad como absoluta, como real, como la única, pueda llevar al extremismo religioso en sí, en práctica? Básicamente eso es el extremismo. Cuando la verdad es administrada solo por una persona, por un grupo, y esta persona comienza a dar interpretaciones heterogéneas, es decir,
propias de las Sagradas Escrituras, entonces está caminando hacia un extremismo. Por lo tanto, dentro de cada religión, como se menciona, hay tantas religiones, dentro de cada religión hay grupos extremistas en cada religión, ya sea por el lado del pecado, que es el liberalismo, o ya sea por el lado de la parte rígida, conservadora, donde entonces estamos hablando aquí de un fanatismo extremo ya. ¿Cuáles son las consecuencias que el extremismo ha causado en base a la relación de simpatía que tiene la sociedad con esta religión? A ver, un poquito más clara la pregunta. ¿Cuál es la consecuencia en la sociedad del extremismo? O sea, ¿qué cosas ha traído? Bueno, hemos visto algunas consecuencias donde han habido matanzas colectivas, ¿no? Asesinatos colectivos. Han habido, en el caso de Huaco, donde se quemaron vivos, otros que bebieron venenos juntos por el extremismo, o a veces se da la poligamia en algunos casos por el extremismo, por estas malas interpretaciones, ¿no? ¿El extremismo puede llegar a crear nuevas posturas religiosas, crear nuevos grupos religiosos? Claro que sí. El extremismo es lo que hace las religiones minoritarias, las religiones pequeñas, las llamadas sectas, ¿no? Y estas sectas son las que tienen una identidad que se sale de la unidad del cristianismo. Ahí también entran los grupos disidentes. Bueno, los extremistas son grupos disidentes, ¿no? Bueno, si hablamos de manera práctica y vemos en la vida de una persona que nosotros admiramos en todo el mundo religioso que vendría a ser Jesús, ¿verdad? En su realidad, ¿existía extremismo? Porque leemos en la Biblia algunas pautas bastante exageradas referente a cómo cuidar el día de reposo, por ejemplo. Y si nos trasladamos un poco en el tiempo a la iglesia primitiva, también vamos a encontrar de repente que el choque cultural hizo que los estándares de respeto, de cuidado a lo que la Biblia mandaba, hicieron que bajaran. Es como si el extremismo fuera la solución para algunas personas para mantener la verdad a flote, allí, sin que sea tocada. El Señor Jesucristo tuvo conflicto con su gente por el extremismo que se practicaba dentro del judaísmo en el tiempo de Jesús. Recordemos que ya el pueblo de Israel había tenido varios documentos donde se interpretaba el Antiguo Testamento y se dictaban normas y prácticas de los judíos para llevar a cabo el cumplimiento de lo que sería la Torá, o sea, la ley de Israel, pero esas habían sido mal interpretadas y estaban llenas de extremismo. Entonces Jesucristo le está dando el verdadero valor a las enseñanzas de la Biblia, de Moisés y de los profetas. Y entonces Jesucristo es nuestro modelo de cómo debe ser el cristianismo, de no salirnos ya sea a la izquierda o a la derecha del camino. El cristiano debe mantenerse siempre en el centro, siempre en el equilibrio, siempre en la mesura, en lo que es el criterio, ¿no? La Biblia siempre nos va a llevar a un camino donde el cristiano por su vida testifica que esa es la vida ideal y feliz de un cristiano. Usted menciona un punto muy interesante, que es el hecho de mantener el balance. Entonces, ¿se puede hablar o se puede afirmar que el cristianismo hoy corre el peligro de convertirse en extremista si no se entiende bien qué es el alabar a Dios en cuerpo, alma y espíritu? Claro, tenemos hoy en día grupos minoritarios que son extremistas, son pocos. Pero la gran mayoría más bien se han ido al liberalismo, donde el mundo, el paganismo se ha unido a las prácticas de la iglesia. Y ya casi no hay ninguna diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Pero debiera haber alguna diferencia, y la diferencia debiera marcar Cristo como nuestro modelo, nuestro Salvador, y los 10 mandamientos como la base de norma y conducta del cristiano. Hay personas que dicen de que Jesús enseñó de alguna forma cosas extremas, porque en la Biblia podemos encontrar de que debes dejar todo
y seguirle porque el Hijo de Dios no tenía dónde recostar la cabeza, o tienes que dejar padre y madre. O a veces también encuentran versículos donde dice de que si tu padre murió, pues los muertos que entierren a sus muertos, ¿no? Hay personas que piensan eso, no sé cómo podríamos... Pero la gente, a medida, mientras más conoce la Biblia, más se va apegando a las normas que establece. Ya podríamos llamarlo como reformismo, o también puede ser legalismo, y a la vez también quieren entrar en una etapa de reforma. No sé si se podría tomar esa parte. Tratando de ir a este primer aspecto, es cierto que hay expresiones de Jesús como, por ejemplo, lo que le dijo al joven rico: anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Es ese mandato o esa invitación al joven rico una invitación para todos o es solo para él? Esto es otro tema, pero viendo otros casos donde Jesús invitó, es al único que le dijo que venda todo y se lo dé a los pobres. Por lo tanto, hay que saber interpretar el texto, porque si no vas a caer en un extremismo, vas a vender todo y tú vas a venir a ser una carga para la sociedad. Eso es lo que Jesucristo no está pidiendo. Entonces, es cuestión de interpretar el texto. Todas las declaraciones de Jesús fueron siempre dentro de un contexto, y nosotros tenemos que ver eso. Cuando Jesús nos invita, nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros porque mi carga es fácil y ligera. Y Santiago dice que Dios nos ha llamado a la ley de la libertad, y está hablando de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son 10 pasos para que el hombre sea feliz. En verdad, el cristiano que está siempre centrado, está en el centro, no está en ningún extremo, es un cristiano que se ve en su rostro porque él es feliz por su vida, por su testimonio, porque sirve a Dios a través de lo que la Biblia dice cómo debe servir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Entendemos, creo, la parte de los extremos y los extremismos de una manera más amplia. Gracias por haber estado aquí. Fue el licenciado Peña, docente aquí en la Universidad Peruana Unión. Nosotros tenemos que irnos a un corte. Vamos a volver para conversar sobre la intolerancia religiosa. Es la segunda parte de este conversatorio. No se vayan, esto es Controversia. Ya regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso, estamos tratando el tema de los extremismos religiosos y la intolerancia religiosa. Hemos cubierto la primera parte, vamos a conversar más a fondo de lo que es la intolerancia religiosa. Queremos recordarles a ustedes en casa que sus opiniones pueden compartirla con nosotros mediante el Facebook, el blog, también el Twitter. Así que vayan, cliquen allí, conversemos un poco de la intolerancia religiosa. ¿Qué relación hay entre extremismo e intolerancia religiosa? Bueno, entonces el extremismo es cuando yo pienso que lo que dice mi religión es cierta, entonces yo empiezo a discriminar a los demás. Digo, bueno, yo tengo la verdad, tú no la tienes, entonces yo estoy en lo correcto, tú no. Entonces fue algo así. Intolerancia es no tolerar, aunque parezca tonto, muchas religiones muy no saber respetar. Muy sabio, sí, esa opinión. muy sabio, yo lo sé, muy valga la aclaración. Pero totalmente cierta, ¿verdad? Entonces las personas no toleran. Yo no tolero tu religión porque está incorrecta, la mía sí es correcta. Claro, hay relación, ¿no? Porque tú eres extremista al decir que la tuya es correcta y tú eres intolerante al decir que la de él no vale. También hay el caso de personas que se decepcionaron de las religiones y entonces se bloquearon completamente y ya no toleran ningún tipo de adoración. Se habla, o se ha escuchado esa famosa frase, ¿no? La religión es el opio del pueblo, ¿verdad? Y se trata muchas veces a la religión como una manera, como un mercado adormecedor. manipulador enorme, un mercado manipulador enorme. Y esto de repente crea en la sociedad algún tipo de rechazo. ¿Será que así funciona? ¿Cómo es que la gente que no tiene una religión, que no pertenece a un grupo religioso, ve la religiosidad? ¿Con los brazos abiertos o se cierra? Muchas veces se cierran porque dicen, oye, tú aquí vas a la iglesia, te cobran los diezmos, tu ofrenda, y mira al pastor, el manso auto que tiene una casa muy linda a costa tuya. Yo conocí gente que de verdad fue muy respetable, sin embargo tenían un tipo de pensamiento en el que decían, todos ustedes viven engañados, su vida es una mentira, porque siguen a un Dios que para mí no existe. Entonces yo
no me voy a aceptar nunca su religión porque ustedes viven engañados. Y los otros que dicen que te está yendo mal y vos tenés un Dios en quien confías. Te secan en cara, ¿no? Sí, y tenés menos plata que yo, por ejemplo. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de la intolerancia religiosa? ¿En qué puede resultar la intolerancia religiosa? Tú dijiste que algo muy importante. Conflictos en la sociedad. Conflictos de en la diversa sociedad. índole. Y la religión es el opio del pueblo. Y también dijo que que tú puede estás resultar engañado. convertido. Sucede, uno que odiaba la religión y decía tú no, y al último recibió el mensaje y se convirtió. Pero tristemente ese será un caso entre muchos. Bueno, sí. Pero si hablamos de manera práctica y recordemos un poco de la historia, ¿verdad? Recordando el siglo I y alrededor de ese tiempo, ¿qué podemos aprender o qué podemos rescatar sobre la intolerancia religiosa en esos días? Se mataba en nombre de la religión, se mataba en nombre de Dios, no había respeto por la vida. Se difamaba a los cristianos como si ellos fueran los causantes de bastantes males, y la gente que no tenía mucha información sobre ellos estaba totalmente cegada y no los toleraba, y los odiaban a tal punto de si lo veían, los podían denunciar, venían los romanos, se los llevaban y los mataban. Pero muchas veces también se equivocaron los cristianos en la historia o de repente no interpretaron bien y dieron eso a pensar. Tenemos, no solamente enterrando a los romanos, ¿no? Porque siempre la agarramos con los pobres romanos, que mataron a Jesús, mataron a los cristianos, nos metieron al Coliseo. Ellos recibieron orden. En la historia del cristianismo existe historias de intolerancia religiosa. ¿Qué podemos mencionar? Por ejemplo, la Santa Inquisición, ¿verdad? Tenemos la persecución y la matanza de San Bartolomé, ¿no? Tenemos la cacería de brujas en Europa. Y en fin, ¿no? Cuando se conquista América, cuando vienen los colonizadores, existe una masacre enorme porque las personas que vivían en este lugar no aceptaban la religión que se les quería imponer. Se les impuso. ¿Se podría decir que esto es intolerancia religiosa? Los nazis también. Los nazis al matar a los judíos, ellos querían imponer sus ideologías para que hubiera una sociedad perfecta. Quizás no fue intolerancia, sino creó intolerancia. Y Caleb dijo que eso es un pensamiento de un filósofo, la religión es el opio del pueblo. Y la verdad es que la filosofía ha tenido mucho que ver en nosotros para ser o extremistas o intolerantes, ¿no? Ahora estamos viviendo en el posmodernismo donde tu verdad es la relativa, donde no importa lo que los demás crean, sino lo que tú crees es lo que vale. Y la gente a veces llega a ser uno tan crea su propia verdad. Ve el exterior y dice, no, ¿sabes qué? Esto no me gusta, no me parece. Tú estás mal. ¿Y qué crea esto? Esto crea que se creen nuevas religiones. Claro, ha creado incertidumbre esto en la sociedad, una gran incertidumbre. Tomando en cuenta que ahora cada quien puede pensar y decir libremente y declarar libremente lo que le dé gana y nadie tiene el derecho, entre comillas, de criticarlo, de renegarlo, etcétera, etcétera. ¿Podríamos hablar de intolerancia religiosa aún hoy en día o ya no? Supuesto aún que se mantiene. Dentro de los jóvenes que son entre cristianos y entre un cristiano y uno que no es de diferentes denominaciones. Sí, o sea, claro. Puede ser que yo y Joana tengamos la misma religión, o puede ser que yo y José Manuel tengamos la diferente. Incluso dentro de la misma religión podemos tener diferentes puntos de vista. Dentro de diferentes religiones podemos tener diferentes puntos de vista, y las personas que no son religiosas también pueden tener, no, yo no digo que no sea religiosa, pueden tener otro punto de vista. Entonces, sí, mira, una vez en Chiclayo, de donde yo vengo, sacaron un pasquín. Un pasquín es como un boletín, pero que no tiene firma, o sea, tú no sabes quién ha escrito. Un boletín, una pequeña revista. Anónimo. ¿Sí? Atacando así a la iglesia, ¿no? Atacando. Entonces los jóvenes de mi iglesia dijeron, ¿cómo vamos a quedar así, no? Vamos a darle duros a ellos también. Vamos a contraatacar, ¿no? ¿Cómo eso? Y en nombre de Dios. En nombre de Dios vamos a hacer guerra santa. Genera violencia también esto, ¿no? Ahora, entonces, a pesar de que se habla de que tú puedes pensar libremente, decir lo que tú quieras, entonces aún hoy en día existe intolerancia religiosa. Si hablamos de Oriente y Occidente, esos conflictos que siempre escuchamos por la noticia, ¿tendrá alguna relación con la intolerancia religiosa? Joana dijo violencia, y hay muchos grupos en el Oriente que tienen mucho que ver con la violencia, pensando de que ellos están haciendo bien. Para nosotros es extremismo, para ellos es su religión, es su vida. Pueden matar por su religión. Si mueren, su vida. Y dan su vida por la religión. Y saben que si mueren tienen 7 vírgenes en el cielo. Se motivan. Algunos por las vírgenes se matan más rápido.
Ahora, dentro de la realidad que tenemos aquí en Latinoamérica, se encuentra que se le está dando bastante empuje, bastante punch al tema de la tolerancia religiosa. Hay organismos que protegen y que defienden los derechos del credo y de la adoración. Los gobiernos y los candidatos a presidencia, ¿verdad?, que intentan captar la mayor cantidad de votos, tocan este tema, visitan líderes religiosos, visitan líderes de iglesias, de comunidades religiosas, con la finalidad de darse a entender que en su gobierno habrá tolerancia religiosa. Entonces, no es un tema que se pueda pasar por alto, ¿verdad? Entonces, si tomamos este contexto y sabiendo que existe tolerancia hoy en día, si vamos un poco a la Biblia dice algo referente a lo que pasaría en estos tiempos y esta intolerancia religiosa con la cual nos encontramos aún. Sí, menciona de guerras, de rumores de guerras, de conflictos. Confusión más que todo en la sociedad, no saber lo que es lo correcto y buscar la violencia. Pero ¿cuáles serían los motivos que causarían esta intolerancia religiosa? Justamente está en la historia, porque algunos malinterpretaron mal lo que decía Dios en la Biblia y entonces eso generó intolerancia. Es el querer imponer la verdad que uno tiene. ¿Cómo plantea la Biblia el tema de la intolerancia religiosa en los últimos tiempos? ¿Cómo? En la Biblia hay un texto que dice que muchas personas se les va a enfriar el corazón, o sea, muchas personas van a estar tan malas y ahora vemos que la maldad es tanta que tú ya no puedes confiar en nadie, ni siquiera de un grupo religioso, porque se puede disfrazar y robarte tu dinero o quitarte tus posesiones. Sí, porque y es hay triste. justo grupos que dicen, bueno, te vendo la madera de la crucifixión y eso te va a ayudar, y, o sea, empiezan a hacerlo como negocio, entonces empieza a haber desconfianza. Y aquí engañarán a muchos y la gente compra hoy en día el aceite de la Santa Unción para hacer y ir que te vaya bien en los negocios. Yo tengo algo que mencionarles. El ser diferente incomoda. Nosotros podemos darnos cuenta que si todos estamos de negro, ¿no? si todos hubiéramos venido día, por ejemplo, de blanco, ¿no? Y mi amigo Jairo, que siempre es medio contreras algunas veces, justo ese día que todos acordamos de venir de blanco, se viene de rojo. La mata. ¿Verdad? Entonces todos estamos como que qué falla, tenemos que venir de blanco, ¿qué pasó? La roja Entonces, toda. el hecho de que sea diferente causa cierta incomodidad. Incomodidad. Tomando esta idea como principio, ¿será acaso que los grupos religiosos que son diferentes a la mayoría tendrán en algún momento problemas con intolerancia religiosa? ¿Será la sociedad la que tenga cierta intolerancia a estos grupos? El mismo hecho de ser un grupo pequeño te hace estar en la defensiva, ¿no? Totalmente en la defensiva. Viene un golpe y tú vas a tener que defenderte o contraatacar. Y eso puede generar más violencia o puede generar más marginación. Depende de cómo uno reaccione. Más que en estos días se está hablando mucho del ecumenismo religioso, ¿no? Que Eso. las religiones se están uniendo por la paz mundial y todo eso. Si hablamos, tocando ese tema también, el ecumenismo religioso, pareciera que en realidad el rumbo de las religiones no es a que exista problemas, que exista Divisiones, para nada. intolerancia, sino al revés. Pareciera que el rumbo social en este tema es más bien la unidad, la unificación, todos nos vamos a llevar bien, te voy a respetar, vamos a llegar a un punto clave. Pero la Biblia presenta un marco, un desenlace totalmente diferente. Entonces, ¿en qué posición nos ponemos? ¿Cómo nos colocamos? Vamos a tener que ir a un corte aquí. Nuestro especialista va a volver al siguiente bloque, va a contestar él a todas nuestras preguntas. Tenemos muchas preguntas, definitivamente. Ustedes en casa, no se vayan, que volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, ya estamos de regreso y está con nosotros nuestro especialista. Él es el licenciado Michael Orellana, docente en la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya hemos hablado bastante sobre qué es el extremismo y la intolerancia religiosa. Y empecemos hablando básicamente definiendo qué es la intolerancia religiosa y nos abriremos a partir de ahí. ¿Qué es la intolerancia religiosa? Bueno, primero que nada me referiría a una experiencia mía, porque cuando yo estaba a punto de convertirme al adventismo, en el catolicismo había mucho, se escuchaba mucho acerca de las otras iglesias y se decía que había mucha intolerancia. Y eso me hacía tener miedo con respecto al adventismo. Pero después descubrí que no, así que la intolerancia religiosa la definiría como la incapacidad de ver el punto de vista de otra persona.
Cuando hablamos de de intolerancia religiosa y vemos también el hecho de que existen extremismos religiosos, ¿podemos encontrar alguna relación entre los dos o son fenómenos, cosas que suceden totalmente separadas e independientes una de la otra? No sé si pudieras definir la pregunta o podrías repetir la pregunta. Si habría una relación entre el extremismo y la intolerancia religiosa. Bueno, en realidad sí, porque la intolerancia religiosa solo considera un punto de vista, es decir, solo mira las cosas desde un ángulo, ¿no? Y no acepta otros puntos de vista. Ese sería el punto en común, ¿no? ¿Existe ecumenismo bíblico? Bueno, la Biblia no defiende un ecumenismo, más bien dice que es peligroso. Sí habla acerca de que hubo, por ejemplo, en Babel, en Génesis 11, dice que la tierra era una, su lengua era una y tuvieron un mismo propósito, y dice que ocurrirá un nuevo ecumenismo también. Cuando nos ubicamos en el contexto bíblico y podemos ver, por ejemplo, y analizar la historia del pueblo de Israel, ¿no eran acaso ellos intolerantes a la religión de los cananeos o a los pueblos que ellos se enfrentaban? Bueno, esa es una pregunta bastante delicada. Primeramente porque hay que tener en cuenta que la moral bíblica funciona de esta manera. Todo lo que Dios dice que es bueno, aunque a nosotros nos parezca que no lo es. Por lo tanto, si Dios dijo que hay que destruir a los cananeos, eso es bueno. Hay jóvenes, es un poco hay complicado jóvenes que eso. dicen de que en la Biblia podemos encontrar que Jesús fue intolerante porque le dijo a los fariseos, generación de víboras, sepulcros blanqueados, ¿no? O sea, no pudo aceptar el punto de vista que ellos hacían, no sé. Algunos piensan eso. Hay dos cosas que hay que tener mucho cuidado. Cuando se habla de la intolerancia religiosa hay que tener cuidado con decir que tú no crees en nada. Y como no crees en nada, tienes que ser una mente que acepta todo lo que el mundo dice. Y eso te lleva a perder tu personalidad, te lleva a perder tus convicciones. Yo creo que cada uno tiene que mantener sus convicciones propias, pero también tiene que saber delimitar las convicciones con las otras personas, pero también hay que tener cuidado con ser intolerante. Muchas personas creen que Dios es arbitrario, justamente el ejemplo que usted dijo, que si Dios dice que es bueno, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, si es así, yo no quiero ser parte de este Dios porque realmente es algo arbitrario y es algo que parece extremista. ¿Cómo podemos explicar que lo que Dios dice es bueno en el sentido de que Dios es amor? Sabes que el tema que acabas de tocar es el tema de la gran controversia del universo, va con el programa, ¿no? Determinar si realmente lo que Dios dice es realmente bueno y si Él está siendo injusto o no. La prueba fundamental es que Dios lo demuestra en el Calvario. Dios trabaja con convencimiento, es decir, Dios no hace las cosas así de pronto, sino que Él trata de convencer a los hombres, de de persuadirlos. Cuando nos encontramos en la actualidad y miramos a la historia que tenemos, y netamente hablando del mundo cristiano, y podemos encontrar dentro de la historia intolerancia religiosa de parte de la nación romana, por ejemplo, a la iglesia cristiana primitiva, o a lo largo de la historia de la iglesia cristiana en su evolución, en su crecimiento, en su expansión, encontramos también intolerancia religiosa a otras culturas, a otras religiones y a ciertas personas, por el caso de las persecuciones modernas, o las persecuciones que hubo en Europa o aquí en Sudamérica, la Inquisición. Si todo se hizo en nombre de Dios, ¿lo hace diferente? Es que hay que tener en cuenta, mira, hay dos caminos para poder llevar una creencia. Una es la guerra, vas a creer porque si no te mato, ¿no? Y la otra es la convicción, es decir, vas a persuadir. Es más difícil persuadir. Yo le puedo decir a mi hijo, haz lo que yo te digo porque si no ahí está el látigo, o si no, le explico las razones. La forma como Dios trabaja es la segunda. Dios persuade, Dios trata de convencer. Cuando se han agotado todos los recursos, al final la Biblia dice que Dios tendrá que destruir a los pecadores. Un ejemplo, por ejemplo, en Nínive, cuando Jonás, Jehová lo manda a predicar a Nínive, ¿no? Y se supone que el pueblo iba a ser destruido porque el pecado era grande. Entonces Jonás, una vez que dice que no iba a destruir al pueblo, Jonás dice, no, o sea, ¿cómo? Ellos son pecadores y deben morir. ¿Se podría tomar esto como una, cómo se podría decir, no intolerancia, sino como un extremismo? Lo de Jonás es intolerancia y falta de perdón, porque Dios ya había perdonado.
La regla bíblica es que si Dios puede perdonar, tú también tienes que perdonar. Pero lamentablemente Jonás no fue capaz de eso. ¿Cómo es la intolerancia hoy en la religión, en nuestros tiempos? Mira, algo muy interesante, cuando tú pones a todos en el mismo saco y dices, todos los de esa religión son así, estás siendo muy intolerante. No podemos generalizar, decir que todas las personas de un tal grupo son así, porque yo fui católico, yo sé que entre los católicos hay muchísima gente muy buena y a la cual hay que imitar verdaderamente. ¿Cómo podríamos evitar esta intolerancia? ¿Cómo podemos? Bueno, en primer lugar, hay que hacer, hablando de manera muy general, tendríamos que aprender de la historia. Hay que separar la política de la religión. El Estado no debe tener una religión de Estado. Eso convierte a una nación en intolerante de alguna manera. Por eso las naciones que pudieron superar ese aspecto dejaron de tener una religión de Estado. Cuando nos encontramos, ya que estamos hablando del Estado y tenemos que ver la realidad social, la realidad política en la que nos encontramos, hay una tendencia a unir las cosas, a unirnos como hermanos, que ya un solo pasaporte, que ya no se necesite visas, vamos a querernos, vamos a respetarnos, una sola moneda. En Europa hasta cierto punto se ha logrado, pero no solamente en el aspecto político y nacional, por decirlo así, nacional e internacional, sino también en el aspecto religioso. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia encontramos que la Biblia interpreta o menciona algo totalmente diferente, mientras que hoy en día las diferentes religiones tratan de unirse, tratan de juntarse, tratan de ser más tolerantes, se habla de ser contemplativos, de ser tolerantes unos con otros. La Biblia menciona que en los últimos días, en los tiempos finales en los cuales estamos, habría al contrario una intolerancia religiosa a un grupo exclusivo, a cierto grupo de toda la humanidad dentro del mundo cristiano. Bueno, sí, lo que tú estás mencionando se encuentra especialmente en Apocalipsis 13, donde dice que cuando se levante el anticristo, él mandará matar a los que no lo adoren, ¿no? Yo creo que nosotros debiéramos tener cuidado en no perder nuestras convicciones. Ese es un aspecto. Ser tolerante no significa perder las convicciones, no significa que tú vas a dejar de creer en lo que crees y de hacer la distinción, ¿no? Ese es un aspecto muy claro. Y el otro aspecto es que siempre hay que aceptar a las otras personas como ellas son, ¿no? No puedes imponerles que ellas deben ser así, ¿no? Tienes que aceptarlas como ellas son. Y el Estado siempre debe respetar todas las religiones mientras estas no sean un daño para la sociedad. ¿Qué peligro habría en ser intolerantes? Imaginemos que somos una religión, somos intolerantes. ¿Cómo nos vería la sociedad? ¿Qué peligro habría? ¿Somos Para intolerantes nosotros. con otros? ¿Somos intolerantes con otros o entre nosotros? Entre nosotros. Curiosamente, muchos grupos intolerantes han crecido mucho. Los grupos extremistas, fundamentalistas han crecido mucho, ganan muchos adeptos, pero no es una buena señal. Por eso el crecimiento de una denominación, el crecimiento de un grupo no es una buena señal de que ese grupo marcha bien. Es peligroso para un grupo ser intolerante, porque no para el grupo en sí mismo, sino para la sociedad en general. Así es. ¿En qué sentido? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque va a tender a imponer sus creencias. Va a tender a eliminar la libertad de conciencia. Y la libertad de conciencia es algo tan importante que Dios dio al hombre y le dio la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Dios le dio esa posibilidad. Que no digamos que es mejor, pero pongámonos en el sentido bíblico, en lo que la Biblia manda. De acuerdo a las Escrituras, se va a encontrar cierta intolerancia, como usted estaba mencionando. Entonces, si nosotros sentimos intolerancia de otros grupos religiosos hacia nosotros, ¿cuál debería ser nuestra actitud tomando en cuenta la realidad bíblica en la cual nos encontramos hoy? Como dice la Escritura, Jesús lo dijo muchas veces, que nosotros debiéramos ser mansos y debiéramos ser astutos, pero también mansos como palomas. Debiéramos amar a nuestro prójimo y aún a nuestros enemigos, ¿no? Es una cosa fundamental amar a nuestros enemigos. ¿Hay alguna razón, hay algún vestigio que muestre o que nos dé una idea de más o menos cómo será el desenlace de las cosas en la historia de este mundo, tomando en cuenta el tema de la intolerancia religiosa y el extremismo? Sí, hay dos, uno profético y otro histórico. En realidad, en la historia hemos visto eso. Tenemos la Edad Media, tenemos la Edad Oscura,
tribunales donde las personas que no creían, como el Estado decía que tenían que creer, eran condenados, ¿no? Tenemos la caja de la viuda negra, por ejemplo, donde había clavos por ambos lados y ponían a la persona en medio y luego lo apretaban entre dos porque no creían como ellos. A Galileo Galilei, el científico, lo condenaron por no creer que lo que el Estado dijo que tenía que creer. Le dijo, la tierra no se mueve y punto, pero él creyó que sí. La historia nos dice qué es lo que pasó. Y la Biblia nos dice que eso que pasó va a volver a pasar, ¿no? ¿Cómo saber si nosotros somos intolerantes? Y si lo somos, ¿qué deberíamos hacer al respecto? En primer lugar, una señal clara de que tú estás siendo intolerante es que siempre estás hablando y no estás escuchando, ¿no? Cuando tú siempre hablas y no escuchas, es una señal muy clara de que te estás volviendo intolerante. Tenemos 2 oídos y una boca. Así es. Bueno, me quedé pensando un ratito en lo que estamos hablando, el hecho de que cuando hablamos de nuestra realidad, porque creo que eso es lo que más nos preocupa, nuestra realidad, nuestra vida como jóvenes, nuestro futuro, el futuro que estamos construyendo con nuestro trabajo, con nuestro estudio, y vemos que este es un tema que en algún momento nos va a llegar a alcanzar. ¿Qué nos dice la Biblia a modo de preparación, a modo de entender, a modo de práctica, qué debemos hacer frente a este tema que hemos tratado, al extremismo religioso y a la intolerancia religiosa justamente? ¿Qué nos menciona la Biblia que podemos hacer? ¿Qué posición debemos tomar? Seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, dijo Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Cristo. Este mundo se caracteriza por eso. Ojo, ser intolerante, cuando hablamos de religión, se puede hablar también de ser intolerante a las convicciones, porque hay personas que dicen, no me vengas con que tú crees en esas cosas. Es decir, tu convicción me ofende, y eso también es dañino. He escuchado, especialmente no sé quién de ustedes habló hace un momento de sociedad posmoderna, pero en esta sociedad es totalmente dañino cuando alguien dice, yo creo en esto, entonces ya lo tachan, oye, tú vete a un canto, ¿no? La persona que tiene convicciones es tachada como peligrosa. Y eso no debe llevarnos eso a pensar, ¿no? A manera de conclusión, para concretar todo lo que hemos hablado, ¿qué nos dice la Biblia como consejo para entender este tema de manera práctica? Hay muchos textos, pero creo que uno de los textos que Cristo, una de las palabras que Cristo resaltó mucho, está en relación justo al amor, porque el amor es lo que nos lleva a ser más tolerantes, a soportarnos, y especialmente en relación a los enemigos. No sé si pudieras leer Mateo 5:44. Leo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, ahí lo tienes, ¿no? Un texto que habla acerca del amor a los enemigos. Muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos ayudado a entender mejor este tema. Estuvo con nosotros el licenciado Michael Orellana, docente en la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Tenemos que terminar el programa aquí. Queremos agradecerles a ustedes por su sintonía y también queremos recordarles que sus consultas, sus preguntas, todas sus dudas y aún más, si quieren contactar a nuestros especialistas, pueden hacerlo a través del Facebook, el blog y el Twitter del programa. Así que ya lo saben. También queremos mencionar que está a su disposición el curso bíblico La Biblia Habla, para que podamos descubrir juntos cómo Dios tiene a través de la Biblia respuesta para todos nuestros problemas. Esto fue todo. Hasta luego. Esto fue Controversia. Algunas cosas, como que interpretan, no sé, de una manera un poco ya peculiar las cosas que están en la Biblia. Y muchas veces también cuando uno intenta ir a otra iglesia es como que en la puerta te miran de arriba abajo a ver si te van a dejar entrar según lo que aparentás. Ahora, ¿qué define el extremismo religioso? ¿Qué es extremismo religioso
y qué no es extremismo religioso. Todo hablándolo claro dentro de ese ámbito de cristiandad, de iglesia, de comunidad que estamos hablando. Es que cuando dentro de una doctrina la balanza juega el nivel siempre para un lado más que el otro, ya estamos hablando de extremismo, o sea, quiere decir, si tú te apegas mucho a la doctrina y dejas del otro lado que el otro es malo, ya estás exagerando. Muchos Ya eres dicen, extremista. Claro, muchos dicen que los extremos siempre van a ser malos. Entonces, si se dice que la religión o la vida espiritual es muy importante en el desarrollo de una persona, se convierte en un extremismo cuando esto ya empieza a afectar, ya no contribuye a tu desarrollo, sino te devalúa. Y en cierto modo todo lo espiritualizas, ¿no? Piensas que todo ya lo relacionas y ya te vas tanto al extremo de que no puedes, te va a todo el extremo que no puedes vivir sin eso porque es parte de tu vida, pero ya de una forma ya que... Y empiezas como a fantasear. A ver, pongamos algo en claro. ¿No es acaso el ideal de toda persona que participa en alguna denominación religiosa que su vida sea totalmente espiritual, que esté 100% conectado con Dios? ¿No será acaso esto un extremismo bueno, entre comillas? ¿Existe extremismos buenos y extremismos malos? La gente cree que yendo a ciertas iglesias que, oye, voy a recibir el Espíritu Santo en doble porción. Voy a alzar las manos al cielo, voy a decir aleluya, gloria a Dios. En doble a veces se imagina. porciones el Espíritu Santo. No, a veces se así lo imagina. toman algunos. Porque una vez yo escuché a un predicador de una iglesia X decir de que una vez él recibió el bautismo del Espíritu Santo y que se incendió él, se incendiaron los combis donde iba y se incendió toda la iglesia. O sea, empiezan a imaginar cosas. Lo encuentro fantásticos aquí. Hay gente que no va a estar de acuerdo con esa idea. Para algunos, la idea de una vida espiritual solamente es un complemento. Y en cierto modo ya se relaciona un poquito con el fanatismo, ¿no? Ya llevarlo a... No, está bien tener espiritualidad, es perfecto, pero cuando ya una cosa es tener espiritualidad y otra cosa es espiritualizarlo todo. Claro, Significa una que cosa es observar y obedecer lo que dice, no sé, la Biblia, y otra cosa ya pues es exagerar y llevarlo al legalismo. Rubén tocó una palabra interesante, el fanatismo, ¿verdad? El fanatismo. ¿Cuáles son los peligros del fanatismo? Hemos escuchado hace algunos años, no recuerdo recientemente, pero hace algunos años estuvo de moda los movimientos religiosos suicidas, que se iban a cierta parte, se aislaban y realizaban suicismos masivos y moría mucha gente a causa de sus creencias religiosas. ¿Será esto consecuencia del extremismo, del fanatismo religioso? El fanatismo es cuando la gente ya pierde de foco lo que realmente es una religión. Pierde de foco y ya que se va por las ramas tanto así que causa lo que tú dices. Lo interpreta a su modo la Biblia o algún libro sagrado en los cuales ellos creen, perfecto. Pero cuando ya se van al extremo de meterse en la libertad de otras personas o ya llevar al extremo sus ideas, tanto así que pueden morir, que es algo demasiado ya alejado de algo coherente. Lo peor de todo es que llevan a gente, es como que crean un grupo y llevan a esa gente a eso. Pero a veces sucede lo contrario, sale por ahí un tipo iluminado, supuestamente dice, no, Dios me ha mostrado a través de visión que yo debo tener 20 mujeres y esas 20 van a ser salvas y entre los periodistas van y preguntan a las mujeres, ¿y ustedes no se sienten aquí que están prisioneras? Ellos dicen, no, es la voluntad de Dios. Bueno, mire, nosotros estamos hablando de los conceptos de extremismo religioso en un concepto nuestro, un concepto hasta cierto punto cristiano, conservador. Pero en la sociedad, ¿cómo se interpreta el ser un extremista religioso? Porque para muchos, de repente, ustedes son extremistas religiosos. Para los jóvenes, todo parece que es extremismo religioso ahora. Es como que dice, no, la religión te prohíbe todo esto y para mí es un extremo. Para Entonces, muchos jóvenes un extremismo religioso o alguien extremista es el que no sabe disfrutar la vida, el que todo lo ve prohibiciones. Exacto. Una vez estaba revisando las páginas, los grupos que hay en el Facebook y vi ahí uno que decía no a los extremistas religiosos y entre los comentarios también me asombré cuando leí uno dice hay que eliminarlos. Así, yo me quedé tanto así o tanto hay influencia o tantos grupos se han creado. Pero ¿qué denominamos en la sociedad? O sea, fuera de nuestro círculo de protección cristiano,
¿Qué se ve como un extremista religioso? Los jóvenes miran mucho a las personas que dicen ser cristianas y los relacionan porque, no sé, vienen con su Biblia y los critican mucho y para colmo dicen, estos son unos hipócritas, ¿no? Porque dicen venir con su Biblia y están cantando y están orando y Pero en si la tú semana- lo conocieras en la semana, Ah, sí. wow, ¿no? Estos son unos hipócritas, son unos fanáticos, Que hay son otra unos parte de la locos. sociedad que dice, bueno, estos son extremistas porque pierden oportunidades de ganar dinero, pierden oportunidades grandes de trabajo, pierden oportunidades de todo en la vida simplemente porque quieren obedecer las normas que les impone su religión o su iglesia. O Que en la les impone, comida, ¿no? muchas veces También hay dice... gente que critica eso, ay, esos son unos locos, porque viven cegados, no conocen la verdad. No viven la vida. No, No saben disfrutar. A ver, Saben Sol, disfrutar. creo que tú has tocado un tema que necesitamos hablar, el hecho de la verdad. La verdad. Todo grupo religioso pregona tener la verdad, ¿verdad? Y capta mayormente sus adeptos mediante el compartir de esta verdad. ¿Será acaso que el pelearse de quién tiene la verdad, el creer que yo tengo la verdad absoluta ante todo esto también es un factor? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos sobre los extremismos religiosos y la intolerancia. Así que no se vayan, que aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Usted qué opina? Muy bien, vamos a empezar ya. El tema de hoy es muy extenso, tenemos mucho material que cubrir, pero queremos recordarles a ustedes que están en casa que pueden participar de este debate compartiendo sus opiniones y sus comentarios, al igual que sus preguntas, a través del internet. Pueden contactarnos al Facebook, al blog y también al Twitter y compartir para que podamos enriquecernos más sobre este tema. Chicos, el tema que vamos a tratar hoy es bastante delicado. Y digo que es delicado porque tiene que ver con la vida de las personas, con la integridad de las personas, el extremismo religioso. Empecemos a hablar un poquito, ¿qué es el extremismo religioso? ¿Qué se piensa que es el extremismo religioso? Bueno, muchas personas ahora aquí no le ha pasado que estamos en la iglesia y hay personas que se toman como que demasiado en serio todo lo que tiene que ver con la iglesia, ¿no? De pronto José Manuel nos contó una historia de lo que le pasó y no, a ver si la puedes contar. Así una vez me fui a una iglesia así cuando era más pequeño y curioso. Fuimos así con un grupo de amigos. Entramos y los encontramos orando, pero ellos oraban de una manera extraña. Entonces, estaban así y se ponían a orar así y se hacían así como si les hubiera dado epilepsia. Y por ahí uno hizo bulla y de la nada apareció un señor con un látigo y empezó se empiezan como que a exagerar. Para la malinterpretación de lo que es extremismo o que lleve mismo al extremismo. Causa desconfianza a la gente, ¿no? Decir, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. Y la persona está al medio y dice, total, ¿quién tiene la Pero hay verdad? mucha gente que va a distintas iglesias y prueba, dice, esta es la iglesia, pero ve un error, dice, no, esta no es. Busca otra hasta que encuentra una en la que dice, no, aquí está la verdad. O hasta que se desanima y dice, ¿saben qué? Todos estos son unos locos y Dios no existe. Y ¿Ustedes son recuerdan fanáticos. cuando leemos en la Biblia las historias de los evangelios y encontramos que se consideraba trabajar, el mezclar la saliva con el barro en el caso del milagro de Jesús? O encontramos como que te encuentras llevando tu camilla, estás también trabajando, o cosas como curar a los enfermos, trabajo, etcétera, etcétera. ¿Eso es extremismo religioso o es celo por la verdad? Por ejemplo, esas personas que eran los fariseos, los judíos, no podían caminar más que cierta distancia en el sábado. Y si es que pasaban esa distancia, tenían que quedarse paraditos o sentaditos allí hasta que acabe su día de reposo. ¿Y si estaban en el baño? Y bueno, estén donde estén, solo tenían que caminar eso. Entonces, ¿y qué hay de una emergencia que podía pasar, no? ¿Qué hay? Claro. ¿Eso sería un extremismo? ¿Sería, como dice Caleb, un celo? ¿Qué creen ustedes, chicos? Porque es Es que la gente dice, esta es mi religión y yo quiero adorar a Dios, pero en todo, en todo.
Así es que yo, si el día sábado tengo que descansar, voy a descansar el día entero y no voy a hacer ¿Y nada. qué pasa si tu familia se enferma y tenés que acudir al médico? ¿No vas a ir? No, porque yo voy a dar cuenta ante Dios. Pues. Ahora, Eso dice. es increíble encontrar que dentro de las mismas religiones, dentro de los mismos cuerpos eclesiásticos, hay maneras diferentes de entender lo que la Biblia dice. Están con el mismo nombre de la iglesia, tienen las mismas creencias fundamentales, pero entienden la Biblia diferente y aún dentro del mismo grupo religioso